Buenos días, tardes o noches. Soy Sarmiento Liberal Luis Alberto del grupo 3 en V3, presentándoles el tema de el osciloscopio, qué es, sus componentes y cómo se toman las lecturas en este dispositivo. Sin más que agregar, comencemos con el video. El oscilómetro. El oscilómetro es un instrumento de medición para la electrónica. Representa una amplitud en eje vertical y un tiempo en eje horizontal. Este representa los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla en la que normalmente el eje X, que es el horizontal, representa el tiempo y el Y, que es el vertical, representa las tensiones. La imagen obtenida se denomina oscilograma. En algunos oscilómetros, ya sean análogos o de fósforo, suelen incluir otra entrada llamada control de eje Z, que controla la luminosidad de un haz de luz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la tasa dependiendo de su frecuencia o repetición o velocidad de transición de tiempo. Sin embargo, en los oscilómetros más actuales, como los electrónicos, esto ya no es necesario, ya que digitalmente estos hacen la misma función sin necesidad de mayor número de componentes. Ahora pasamos a las componentes de un osciloscopio. Continuando con las partes del osciloscopio, tenemos que este está conformado por dos caras, la frontal y la trasera, dependiendo del modelo del osciloscopio. Estos en base tienen en principio una pantalla en lo cual algunas son touch y estas nos muestran la forma de la onda. Su botón de encendido, que es para prender o apagar el instrumento. Sus canales analógicos, en los cuales se ingresan las señales análogas, donde se conectan por el circuito usando de 2 a 8 canales analógicos. Luego el canal RF, que es una conexión para canalizar el espectro disponible del osciloscopio. Siguiendo con los canales digitales, que es la entrada del analizador lógico en los osciloscopios de señales mixtas. Botón de menú. Aquí se encuentran la navegación de todas las opciones del osciloscopio, como guardar, imprimir las utilidades y la hora, fecha, etc. Así como la escala horizontal, que es el tiempo, en la cual se regula la posición de la escala del tiempo en una señal que refiere a algunos segundos, milisegundos, microsegundos, dependiendo de la lectura. Siguiendo con la escala vertical, volts por división, que se refiere a la amplitud de la señal de la pantalla, en la cual se aprecian los detalles y las señales. El trigger o disparo, en el cual nos permite sincronizar el muestreo y la captura de la señal en algún punto específico, para seguir con los botones de adquisición, que permiten configurar la velocidad de la captura, la longitud de registro utilizada y la velocidad de registro, entre otros parámetros. Siguiendo con la parte trasera, encontramos que el aparato obtiene una regulación de temperatura a través de una ventilación, que es en forma de una rendija que permite el buen flujo de aire para evitar su sobrecalentamiento. Esto seguido de una conexión AC, en la cual va el cable de alimentación, el cual le da la energía al equipo para poder funcionar, así como la salida del generador de funciones, que en algunos osciloscopios cuentan con un generador de funciones integrado, así como una salida auxiliar en el que, entre muchas funciones, entre ellas está la de sincronización o automatización del equipo. Asimismo, finalizando con los puertos de comunicación y video, que cuentan con lectores USB, LAN, HDMI, VGA, entre otros, para darle un control manual o computarizado a través de una computadora y automatizar el proceso del osciloscopio. En primera instancia, para el uso del osciloscopio es necesario, en primera fase, calibrar el dispositivo. Este se hace mediante su propia calibración con un instrumento llamado punta. Con la punta se hace la calibración en torno a los hercios, que es la medida de un osciloscopio comúnmente, para calibrarla a una lectura normal, para después
poder conectarlo hacia un tipo de corriente eléctrica, donde una vez ya calibrado se le ajusta el ritmo, o más bien se le ajustaría la forma de onda a la cual se prevé que éste esté oscilando, para que después esto se tome la lectura para así comparar la diferencia de las lecturas tomada y de la prevista. En los propios controles utilizados como reguladores se ajustan a la señal, que permiten consecuentemente medirlos en la pantalla y de esta manera poder ver la forma en que la señal mediante el osciloscopio se muestra, denominada una técnica, para que se pueda decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que se quiera medir. En este, el primer control en eje X se aprecian las fracciones del tiempo, dependiendo de la calibración que se tenga en segundos, milisegundos, microsegundos, etcétera, para subsecuentemente en el eje Y se tenga controlado el voltaje de entrada, ya sea en volts, milivolts, microvolts, según la resolución del aparato. En el tercer control es el ajuste de disparo, para permitir sincronizar las señales periódicas que se obtienen de la lectura y de las que se han establecido mediante la calibración, dentro de las cuales se tiene que la más común en la forma de disparo, o más dependiendo del botón o la función trigger, se tiene que es más común obtener una lectura de flanco de subida o bajada de la señal, para lo cual se define el voltaje del aparato y si el flanco de subida o es de bajada. En sí, estas regulaciones determinan el valor de una escala en forma cuadricular que se divide dentro de la pantalla del oscilómetro, permitiendo saber cuánto de esta representa para cada cosa y etapa. En consecuencia, esto sirve para medir la señal emitida y tener la tensión como la frecuencia y el periodo de una onda de corriente eléctrica a través de un dispositivo o de un material en concreto. Pues bien, espero que les haya ayudado este pequeño video. Sin más que agregar, me despido. Adiós.